Welcome everyone to this online class week 2. It is our second oral class where we are going to understand the use of for, since, and ago. Okay? Use of for, since, and ago. So for that reason, we have here the explanation. Why? How to talk about the time? So for that reason we use for, since, and ago because they are time indicators, time indicators, and there are some difference among them, and we are going to understand, okay, these differences. So for that reason, Andrea Bernal, please read this first part. Read it about for. For. Andrea, read please. For is used to indication a period of time. For is used with the present perfect. For can be used with other verbs then. Tenses. It is not used, it is used, ¿ok? Decimos used. Recuerden, chicos, que yo les envié ayer precisamente un correo donde está la explicación de cómo pronunciar esa ed de los verbos regulares en pasado, ¿sí? Recuerden que los verbos regulares se les agrega ed y cómo la pronunciamos en algunas ocasiones. Sí se pronuncia el ed, en otras ocasiones no. Entonces, por favor, miremos ese material, practiquemos precisamente para realizar el oral task. Entonces tenemos el for, Diego. Ya Andrea nos explicó el uso del for, ahora explícanos tú qué entendiste, cuándo lo utilizas, en qué tiempo generalmente utilizamos el for. Hola, profe, ¿me escuchas ahí? Sí, ¿sí te escuchó? Ok, bueno, lo que yo he entendido es que pues, el for lo utilizamos cuando hacemos referencia desde hace tiempo, realizamos algún tipo de actividad, entonces colocamos el for eh, después del verbo para identificar de que fue hace rato que hicimos esa actividad. Bueno, sí, no. Ojo, recordemos que este for, since y ago son expresiones de tiempo, son palabritas que nos van a indicar el tiempo en que se realizó la acción. ¿Listo? Entonces este for significa por o para, ¿sí? En español lo vamos a traducir a por o para, y me está indicando un periodo de tiempo. Entonces cuando yo digo por 2 años, yo he trabajado en la EXI por 2 años, por 3 años, ¿sí? Ese por es el for. ¿Listo? Y me va a indicar el periodo de tiempo, los 2 años, los 3 años, la semana, hora, ¿sí? Eso es un periodo de tiempo. Generalmente vamos a utilizar el for para presente perfecto. ¿Hasta ahí estamos claros? Recuerden que for, les estoy diciendo, es generalmente, pero el for también puede ser utilizado en otros tiempos. ¿Listo? ¿Queda claro para todos? ¿Is it clear for you? Porque, bueno, es que pues de igual forma en los ejercicios que utiliza la plataforma sí tuve Sí. inconvenientes pues, para identificar en el momento de ingresar si era for o sin, porque pues tengo entendido pues que for es durante y sin significa algo así como después No, ojo. o Por eso desde. te estoy diciendo, Diego. Exacto. For es por o para, lo vas a traducir a eso. Silencia el Sí. micrófono, Diego. Gracias. Entonces el for y el para es, por o para es for. Y since significa desde. Y ya lo vamos a ver para que tú veas cuál es la diferencia. ¿Listo? Jason, por favor, lee lo que nos están indicando aquí de since. Jason. Jason. Sí, ya, Listo. Empieza, dale. since is used to refer Use. to use
Ajá. to refer to the starting point of the action or situation. This is generally used with present perfect. Bueno, Jason, vamos a practicar esa pronunciación. Siempre que vayas a decir alguna palabra, la vas a buscar. ¿Listo? ¿En dónde la vas a buscar? La vas a buscar en Cambridge. Cambridge University Dictionary. Dictionary. Cambridge University Dictionary. ¿Listo? Entonces vas a poner en Google Cambridge University Dictionary y cada vez que vayas a pronunciar una palabra y no sepas cómo se pronuncia, vas a ponerla ahí y ahí te va a indicar su pronunciación. O también en Google Translator. Puedes poner todo un fragmento y ahí te va a indicar cómo se pronuncia cada palabra, ¿listo? Y vas a practicar muchas veces. Debemos mejorar pronunciación, Jason, y es a través de la práctica. Entonces, ojo, y sean muy conscientes. Si yo ya a Andrea le he corregido algo cuando leyó, ustedes por favor deben estar tomando nota, deben estar muy pendientes para no repetir el error, ¿listo? Entonces aquí decimos, since is used, ¿listo? Is used to refer to the starting point of actions or situations. Me imagino que están repitiendo la pronunciación desde sus casas. It is generally used with present perfect. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia para que tú sepas, Diego? Y para que todos la entiendan. Since significa desde. Y cuando yo digo desde, estoy hablando de un punto de partida. ¿Cuándo empezó la acción? ¿En qué momento empezó la acción? Muy diferente, si yo quiero realzar, si yo quiero decir, es el periodo de tiempo. Ejemplo, entonces si yo digo, I have studied English for 9 years. Yo he estudiado inglés por 9 años. Ahí que utilizo el for porque es un periodo de tiempo, 9 años. ¿Sí? Pero si yo digo, I have studied English since 2010. ¿Listo? Entonces yo he estudiado inglés desde, y digo el punto de partida y tendría que decir el año, desde el 2010. Es diferente, ¿sí ves? La diferencia entre decir cuándo empezó la acción, el since, a decir el periodo del tiempo para lo cual utilizo el for. Los dos generalmente se utilizan en presente perfecto. Tanto el for como el since. Generalmente no es una camisa de fuerza. No quiere decir que ustedes no vean oraciones en otros tiempos donde se utilice el for y el since. ¿Listo? Hasta ahí todos claros, Diego, Andrea, Jason, Robinson. Perfect. Now, Robinson, please. Read it. Ego. Lee, por favor, la parte de ego. Ego is used to say when past events happened. Ego is generally used with simple past. Simple. Recuerda que la E final nunca se pronuncia. Simple past. ¿Listo? Ya lo habíamos visto en la clase anterior de la semana pasada y dijimos que ego era una expresión, era un indicador de tiempo del pasado simple, ¿cierto? Ojo, no es obligatorio el pasado simple que sea el único tiempo donde ustedes vean el ego, pero generalmente, sí, en su mayoría, cuando ustedes vean ego, la mayoría de veces se está utilizando una oración en pasado simple, ¿sí? El ego, a diferencia del for y el since, siempre va al final de la oración y ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Qué significa ego? Significa hace. Entonces, si yo digo, yo estudié inglés hace, no sé, hace 10 años, entonces, I studied English 10 years ago. ¿Sí ven? Entonces, el ego va al finalizar la oración. Muy diferente con el for y con el since. ¿Listo? Ahorita ya vamos a ver ejemplos. Hasta ahí estamos claros. Entonces, for y since para presente perfecto. Ego para pasado simple. Ego, a diferencia de estos dos, siempre va al final de la oración. Y for
y ago, los dos están hablando de un periodo de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que ago es para pasado simple y for para presente perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre for y since? Que este está hablando de un periodo de tiempo, se utiliza para un periodo de tiempo, y since se utiliza para un punto de partida, para decir cuándo empezó esa acción. ¿Listo? Entendemos las similitudes, las diferencias entre estos tres indicadores de tiempo, el for, el since y el ago. Ok, recordemos, chicos, que todos deben responder Robinson. La idea es que tú también respondas a todas las preguntas que yo haga para yo estar segura que todos me están siguiendo. ¿Listo? Entonces, let's make it easy to understand. For, we use for with a period of time. For plus period of time. Example, for 6 years, for a week, for a month, for 5 hours. And this is the example. Thomas has watched videos on YouTube for 2 hours. Entonces, for, como les decía, indica un periodo de tiempo. Y aquí tenemos ejemplos. Por 6 años, por una semana, por un mes, por 5 horas. Estos son periodos de tiempo. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Thomas has watched. Recordemos que para hacer las oraciones necesito el sujeto. ¿Esta es una oración en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Según la estructura, ¿en qué tiempo está, chicos? Thomas has watched videos. Robinson. Andrea dice pasado. ¿Estás segura? Mira que dice has watched. ¿Será que es pasado simple? ¿Quién me dice? Muy bien, Robinson. Es presente perfecto. ¿Qué me está indicando esta oración? ¿Qué me dice en español? Me dice Thomas ha mirado videos en YouTube por 2 horas. ¿Listo? Entonces tenemos sujeto, el auxiliar, después del auxiliar, el auxiliar recordemos que puede ser has o have, de acuerdo al pronombre. Después va el verbo en pasado participio, ¿sí? Y pasado participio son los verbos que se encuentran en la tercera columna de las listas de los verbos. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada lo vimos? Que la primera columna es el infinitivo, segunda columna el pasado simple y la tercera columna el pasado participio. Esos son los verbos que vamos a utilizar en los tiempos perfectos. ¿Listo? Como watched es un verbo regular, los verbos regulares tienen la ventaja que tanto en pasado simple como en pasado participio son iguales. O sea, les agrego ed. Pasado simple y pasado participio son iguales los verbos. ¿Listo? Entonces tenemos Thomas has watched videos on YouTube y esto es lo que estamos tratando de entender. ¿Cuándo utilizo el for? ¿Cuándo utilizo el since? Si me está dando un periodo de tiempo como lo es 2 horas, utilizo el for. ¿Listo? Este es el uso del for. ¿Hasta ahí todos vamos bien? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Do you have questions? Okay, so please, Diego, read it. Read this slide. Okay, sing. We use sing with the behold of a period of time. Period. Sing, sing, sing specific time. Plus. Example. Este signo de suma se dice plus. Okay, plus. Okay. Sing plus specific time. Example. Sing this morning. Sing last week. Sing yesterday. And the examples, Alan had take English class sing this morning. o taken
taken English class since. Recuerda, Diego, que es since. ¿Listo? Entonces, aquí nos vuelven a decir que since se utiliza para hablar de cuándo comenzó, en el momento de que empezó una acción, ¿cierto? Un periodo de tiempo. Entonces aquí está el since y un momento específico, ¿listo? Un tiempo específico. Como en el ejemplo, aquí tenemos since this morning, desde esta mañana, es un momento específico. Since last week, desde la semana pasada, ¿sí? Entonces yo digo, yo he ido al gimnasio desde la semana pasada, ¿sí? Estoy hablando de un momento específico, cuando empezó esa acción. Since yesterday, desde ayer. Todos estos son momentos específicos muy diferentes a la diapositiva del for, donde estábamos hablando de periodos de tiempo. Tenemos el ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo en presente perfecto. Miren el auxiliar, Andrea mira el auxiliar. Entonces tenemos otro ejemplo en presente perfecto, donde utilizamos el since. Entonces, Alan has taken, ¿este verbo en qué tiempo está? ¿Cómo está conjugado? Chicos, ¿en qué tiempo está? Este taken está conjugado en... Bueno, toda la oración está en presente perfecto, pero aquí el verbo lo tengo que conjugar ¿en qué? Infinitivo, pasado simple, pasado participio. Jason es pasado participio. Yo espero y aspiro, chicos, que estén tomando nota, que estén muy pendientes de la clase. ¿Listo? Como les dije en la diapositiva anterior, este verbo que acompaña el has, que es el verbo auxiliar, o el have, de acuerdo utilizamos el have o el has de acuerdo al pronombre. Este verbo que lo acompaña tiene que ir en pasado participio para poder hacer toda la oración en presente perfecto. ¿Listo? El tiempo como tal es presente perfecto. Y para armar la oración en presente perfecto necesito el verbo auxiliar, have o has, y el verbo tiene que ir en pasado participio. El pasado participio en español es el hado, edo, ¿sí? Yo he aprendido, ido, yo he cantado en diferentes karaokes, entonces cantado, ese cantado es el pasado participio del verbo. ¿Listo? Después de eso va el complemento, y después del complemento estoy hablando del periodo de tiempo. Entonces aquí, periodo de tiempo, estoy hablando del tiempo, ¿sí? ¿Desde cuándo se realizó la acción? Y aquí me dicen, since this morning. Entonces, Alan ha tomado clases de inglés desde esta mañana. ¿Cuándo empezó la acción? Esta mañana. Por eso utilizo el since. Joan, bienvenido a clase. Lástima que hayas ingresado tarde. Recuerda que hay que ser puntual. Bueno, continuamos. ¿Hay preguntas, chicos? Andrea, Diego, Jason, Joan y Robinson. Rápidamente, chicos, por favor, todos contestan. Recuerden que todos deben contestar lo más rápido posible. Vamos con ago. Joan, por favor, lee la diapositiva. Read the slide. Ago. Johan. We use ago for a period of time in the past or a time before the current. A period time plus ago. Examples. My dog ate my homework three days ago. I called you back 10 minutes ago, and she quitted smoking a long time ago. Quitted smoking a long time ago. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Diego, ¿cuál es la diferencia con el ago? Cuéntame con los demás. Ok, ago hace referencia desde hace tiempo, o sea, hace 10 minutos, por ejemplo, I called you back 10 minutes ago, o sea, hace 10 minutos llamó. Ajá. ¿Va? ¿Entiendo ahí?
Bueno, ¿quién más me quiere decir cuáles son las diferencias con el for y con el since? What are the differences among them? Andrea, Jason, Johan, Robinson. ¿Qué diferencias ustedes ven con los otros indicadores de tiempo que hemos manejado? Muy bien, Andrea. El ego se utiliza para pasado simple. ¿Cuál más? Indica tiempo pasado. Sí, indica un periodo de tiempo. Sí, el ego indica un periodo de tiempo. 3 días, 10 minutos, mucho tiempo. Aquí, a long time, mucho tiempo. Johan dice que es para acciones que ya pasaron. Sí, como lo acaba de decir Andrés, para pasado simple. Por eso tenemos aquí el verbo en pasado simple. Ate, called, quitted. ¿Sí? ¿Qué más, chicos, por favor? ¿Quién más? Robinson. ¿Qué otras diferencias ustedes ven con, con el for y con el since? Jason dice, el since se utiliza para un tiempo que va desde el pasado hasta la hora. Muy bien, indica desde cuándo empezó la acción. ¿Y el ago? ¿Cuál es la diferencia con el ago? Que go va al final de la oración. Perfecto, Robinson. Ego siempre va al final de la oración. Miren, primero va el periodo de tiempo y después va el ego, va al final de la oración. Los anteriores no, los anteriores van primero el since o el for y después el periodo de tiempo o el tiempo en el que inició la acción. Excelente, Robinson, excelente. Me gusta que me estén poniendo cuidado y que estemos aprendiendo. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, la oración está en pasado. My dog, sujeto, el verbo va en pasado. Ate, el complemento, my homework y va el periodo de tiempo. Entonces, 3 days ago, hace 3 días. Aunque el ago va al final, cuando lo vamos a traducir, lo ponemos acá. Hace 3 días, hace 10 minutos, hace mucho tiempo. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda claro? Solo Andrea, Robinson, Diego, Jason, muy bien, todos contestando rápidamente, así es, chicos. Entonces, let's practice. Vamos a practicar grammar in use. This is a multiple choice exercise based on a common job interview. Complete the dialogue with since, for, and ago by turns. Which are the turns, or how you're going to participate? ¿Cómo es que ustedes van a participar? Ustedes si pueden ver en la lista, dice lista de usuarios en la parte izquierda. Y ahí aparece Andrea, Diego, Jason, Joan, Robinson. Ese es el orden, ¿cierto? Van a participar siempre en ese orden. Entonces, primero Andrea, después de Andrea, Diego, después Jason, después Joan y después Robinson. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, Andrea. Leen toda la oración y la completan con el correcto. Te escucho, Andrea. We, no sé cómo se dice palabra, como received your CV 2 weeks ago. Perfect. We received your CV 2 weeks ago. Perfect, Andrea. The next one. Diego. Okay. We have no secretary. For one query when the previous one reality. No sé cómo se escribe. No sé. Bueno, Okay. Oh, retired. Entonces, we have no secretary. Y aquí tú dijiste por enero. No tenemos secretaria para enero o por enero. Muy bien, Jason. La respuesta correcta es since. Desde enero, porque me está dando un punto de partida. ¿En qué momento sucedió esa acción? Desde enero. When the previous one, cuando el anterior se retiró. When the previous one retired.
Se retiró, se pensionó. Retired. ¿Listo? Continue. Jason. No, I haven't worked since I got married. Since I got married. Muy bien. Utilizo el since porque esta acción de no he trabajado ¿desde qué? Desde que me casé. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Cuál fue el punto de partida de esa acción? Y por eso utilizo el since, porque me está indicando cuándo sucedió, cuándo empezó a suceder esa acción. Johan. How long is it ago you got married? Bueno, Johan, recuerda que go nunca se utiliza en la mitad de la oración, siempre va al final del periodo de tiempo, ¿listo? Siempre va al final, por lo tanto, esa opción no es la correcta. La opción correcta es since. ¿Hace cuánto? Hace que desde que te casaste, desde que tú te casaste, desde, no por tú te casaste, ni siquiera traduciéndolo es algo coherente, ¿sí? Por lo tanto, la opción correcta es since. Desde desde que tú te casaste. Sí. Robinson. I am married for 2028. Robinson, ¿esto es un periodo de tiempo? ¿2008 es un periodo de tiempo? Yo yo soy casada por 2018 o para el 2018. Muy bien, Andrea, es since, desde el 2018. Entonces ustedes van a empezar a entender que cuando están indicando un inicio, digamos un año, una semana en específico, un día en específico, un momento en específico, se utiliza el since. Si es un periodo de tiempo como una hora, 2 horas, una semana, un día, ¿sí? Por un día, por 4 días, por una semana, por un mes, por un año, ahí es cuando ustedes utilizan el for. Y el ago siempre va al finalizar. Chicos, pongámosle cuidado a los ejercicios. Vamos ahora con Andrea. And I got divorced 3 months ago. Perfect. Ago. ¿Sí ven? La oración está en pasado. Y además de eso, siempre al final utilizo el ago. Entonces, and I got divorced 3 months ago. The next one, Diego. So, you had been married in 5 years? Oh, tradúcelo, Diego. Muy bien, Andrea, es for. Muy bien, Jason, es for. Entonces, tú has estado casada, porque es una mujer. Entonces, ¿tú has estado casada desde 5 años o por 5 años? Mira, Por 5 años 5 años. es un periodo de tiempo. Utilizo el for. Si 5 años, digamos, estamos en el 2019. Si me dijera 2014, ahí sí utilizo since, desde el 2014. Pero si me están diciendo 5 años, que es todo, o sea, es el periodo de tiempo, entonces digo for 5 years. Yo creo que, pues, con todas esas correcciones, ustedes van aprendiendo, del error se aprende, tienen que estar muy pendientes, ¿sí? Let's continue, Jason.
Yes. And I had a baby 2 years ago. 2 years ago. Perfect. Muy bien. Johan. Before I got married and studied at university for 3 years. For 3 years. That's it. Pretty good. Robinson, it's your turn. When did you get your university degree? I got it 8 years ago. I got it. I got it 8 years ago. Perfect, Robinson. The next one, Andrea. Okay, you will be tested since a month. Dime. ¿Dijiste since? Since a month, desde un mes o por un mes. Tú estarás a prueba. Yeah, por Muy bien. For a month. Muy bien, aquí quedaría for, porque un mes es un periodo de tiempo. For a month. Entonces creo que está más claro para todos con este ejercicio, ¿cierto? ¿Es claro para todos? Diego, Jason, Johan, Robinson, Andrea. Now we're going to work on this WH question, that is how long. How long is used in questions to ask about the time. Vamos ahora a partir de la pregunta y nos vamos a centrar en la pregunta WH, how long. ¿Ustedes saben qué significa how long? ¿De cuándo? Muy bien. ¿Hace cuánto? Entonces, ojo, aquí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a partir de la pregunta, how long have you lived in your neighborhood? ¿Hace cuánto, cierto? ¿Hace cuánto tú has vivido en tu barrio? ¿Cierto? Entonces, how long significa hace cuánto, es una WH. Y miren la estructura de la pregunta en presente perfecto, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero quiero que ustedes se fijen. ¿Cómo es la estructura? Va la WH, va el auxiliar, el have o el has. Miren que aquí va have porque estoy utilizando el you, pero aquí va has porque tengo una tercera persona. Your friend, tu amigo, es como si fuera un she o como si fuera un he, por eso utilizo has. Ahora, después del have va el sujeto, después va el verbo en pasado participio, verbo en pasado participio y después el complemento. Aquí ustedes ven otro ejemplo. How long has your friend been to Amsterdam? Been to Amsterdam. Y partiendo de la pregunta voy a contestar. Miren la manera. Entonces la pregunta, how long have you lived in your neighborhood? Y miren la respuesta, I, va el sujeto, I, después del sujeto que va, el have. Miren, les estoy señalando cómo de la pregunta estoy construyendo la respuesta. Entonces primero sujeto, I have lived. Sujeto, verbo auxiliar y después el verbo en pasado participio. I have lived y va el complemento. I have lived in my neighborhood y aquí voy a utilizar para dar la respuesta. Si me están diciendo, ¿hace cuánto has vivido en tu barrio? Yo puedo contestar de dos maneras. Puedo decir desde el momento en que empecé a vivir ahí, o sea, desde el 2011, since 2011, o puedo decir un periodo de tiempo, for 15 years.
Yo he vivido en mi barrio por 15 años, for 15 years, y las dos respuestas están correctas. ¿Listo? Aquí, how long has your friend been to Amsterdam? Miren, my friend, de la misma pregunta parto para responder, my friend has been to Amsterdam for a long time. For a long time. ¿Está claro el ejercicio de cómo construyo la pregunta con how long y cómo la respondo? ¿Tienen preguntas, chicos? Okay, so let's practice. Vamos a practicar. Ojo, les voy a hacer el primer ejemplo. Y después ustedes continúan. Entonces aquí dice student A and student B. Ask your classmate a question with how long. Use the past participle form of the verb given. Student B. Answer your classmate question using since for with the time expression suggested. ¿Listo? Entonces acá tenemos la pregunta, ustedes ven aquí la pregunta, pero ¿qué sucede con el verbo? ¿Cómo tiene que ir conjugado? Mire, tenemos aquí el have o el has, have o has. ¿Cómo tiene que ir este verbo? ¿En qué tiempo tiene que estar conjugado? Pasado participio. Muy bien, Jason. Entonces, todos estos verbos que están en rojo los debemos convertir a pasado participio para que me quede bien la oración. Y la persona que conteste tiene que contestar con esto que está en verde. Y de acuerdo a esto va a utilizar el for o el since. Entonces, yo voy a hacer el primer ejemplo sola, como si yo fuera estudiante A y estudiante B. La pregunta sería, how long, se las voy a copiar en el chat, how long have you lived in the United States? ¿Sí? ¿Cómo respondo? I lived, ¿sí ven? I have lived in the United States. United States, y ahí voy a contestar la pregunta, ¿cuánto tiempo? Y aquí me dice un año. Entonces ahí que utilizo for o utilizo since. Si es un año me está hablando de un periodo de tiempo, entonces digo for 1 year. For 1 year. Eso es lo que ese es el ejercicio que van a hacer. Una persona pregunta, la otra responde. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Andrea empieza con la pregunta número 2. La responde Diego y después Diego él mismo pregunta. Cuando él hace la pregunta, Jason contesta. Después el mismo Jason hace pregunta y después contesta Joan. Joan hace pregunta y después Joan hace pregunta y después Robinson contesta y Robinson hace pregunta y Andrea responde. ¿Sí me entienden? O sea, el mismo que responde hace la pregunta. Vamos a empezar. Andrea, empieza con la pregunta. How long has Mary been a nurse? Ben. How long has Mary been a nurse? Muy bien, excelente, Andrea. Answer, Diego. Okay, I have. Oh, ¿cuál es el sujeto de la pregunta, Diego? Mira la pregunta Ella. que te están haciendo. Entonces, de acuerdo al sujeto respondes, porque te están preguntando por Mary y tú dices I. Ok. Entonces sería you. No, mira Mary. Sí. Te están preguntando, ¿hace cuánto Mary ha sido enfermera? Enfermera. Ok. Entonces sería Entonces, ¿cómo contestarías? con chido, refiriéndome a ella. Exacto. Por eso les digo, siempre el sujeto es el que aparece acá. Ojo, pues obviamente cuando me preguntan con you, respondo con I. Porque me están diciendo, ¿cuánto tiempo tú has vivido? Pues yo he vivido. ¿Sí me entiendes?
Por eso cuando me preguntan con tú, yo respondo con I. Por eso cuando yo te digo, what do you do? ¿Qué haces tú? Entonces tú me dices, yo no sé, yo arreglo carros, yo, no sé, dicto clase, ¿sí? Ahí, esa es la dinámica, por eso cuando te preguntan con you, respondes con I. Pero si el sujeto de la oración es Mary, pues tienes que responder acerca de Mary. Si te están preguntando por Karen, tienes que responder por Karen. ¿Listo? Entonces responde, Diego, por favor. She has been a nurse for April. ¿Tú dices por abril o desde abril? Ahí estamos viendo el uso del for y el since. Muy bien, es since April, desde abril, porque April es un momento específico, entonces utilizamos since. Ahora haz la pregunta, Diego, la siguiente pregunta. How long has Karen grown? Tom? ¿Cuál es el pasado participio de know? No. Known, ya. How long, tenemos que vocalizar un poquito más. How long has Karen known Tom? Vuelve a repetir, por favor. How long has Karen known Tom? Perfect, Diego. Jason, answer, please. Karen has known Tom since 1979. A ver, Jason, los años se dicen 2 y 2, o sea, dices 1979. Entonces, tarea para todos, repasar los años, repasar los números. Como dices 1979, y no se dice since, se dice since, lo hemos dicho toda la clase, since. ¿Listo? Dinos el año, por favor. No, profe, yo lo de los años no lo sé bien. ¿No lo sabes? Yo le envié, bueno, un estudiante me pidió el favor de enviarle algunas imágenes para que entiendas cómo se dicen los números. ¿Listo? O sea, para que practiques, porque es una cosa más de práctica. Entonces, Jason, los números, cuando tienes 4 números diferentes, se dicen los dos primeros y los dos últimos. En este caso, 1979. Dilo de esa manera, Jason. 1979. Perfect. 1979. Since 1979. Now ask. Jason, ask. How long have they studied English? Studied English. Answer, Joanne. They have studied English since a few moments. ¿Seguro que se dice since? Desde un poco meses, o hace desde un poco meses, pocos meses. ¿Se dice desde pocos meses o por pocos meses? Pero es que a few moments yo lo entiendo como desde hace unos momentos, o sea, desde hace poco. En este caso, Joan, ponte a pensar. Pocos meses te está diciendo un periodo de tiempo, te está diciendo un momento en específico.
Pocos meses es como decir 5 meses. ¿5 meses es un periodo o es un momento en específico? Sería 4. They have Exacto. studied English for a few moments. For a few months. The next one, Joan, ask. How long has Karen played tennis? Perfect. Robinson, answer, please. She has she has um, played um, no, profe, yo estoy confundido. No estoy seguro. Dilo, no importa. Dilo porque para eso es la clase. Robinson, para que tú lo hagas y si tienes algún error, pues yo te lo voy a señalar precisamente para que aprendas. Entonces, ¿cómo sería? No importa. Di la respuesta que te parece la correcta. Okay. She has played tennis. Ajá, perfect. A long time. No sé. Exacto, pero para decir el a long time tienes que utilizar el since o el for. ¿Cuál de los dos es el correcto? Por, uno dice por mucho tiempo o desde mucho tiempo. Desde. Science. Muy bien, for. Ojo, for. For a long time. For a long time. ¿Listo, Robinson? Siempre hazte la pregunta, bueno, para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Si tuviéramos una línea del tiempo acá, se las voy a tratar de dibujar. Si tuviéramos una línea del tiempo, digamos que la acción empezó acá. Si me dicen un año en específico, ¿cómo yo señalaría el año? Simplemente hago una X. Pero si me dicen un periodo de tiempo, me dicen un mes, yo tendría que señalar todo el mes, o sea, tengo que señalar. Eso se llama periodo de tiempo. Sí, es un lapso de tiempo, hay una duración. Muy diferente aquí si me dan un año, pues me están dando el punto de partida, desde 1975. Desde el colegio, ¿sí? Es un punto de partida. Si yo digo desde el colegio, pues simplemente voy a dibujar una X, porque es solo ese momento, desde el colegio. Muy diferente si me están diciendo, digamos, 3 semanas. ¿Ustedes cómo dibujarían 3 semanas en una línea del tiempo? Tendrían que dibujar varias X, ¿cierto? En esa línea del tiempo para que entiendan que cada X es una semana, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Ahí es cuando ustedes diferencian si es el for o es el since. Por eso acá, si me dice hace mucho tiempo, ¿sí? Hace mucho tiempo, pues mucho tiempo, ¿cómo lo voy a graficar en una línea del tiempo? Me toca hacer muchas X para que se entienda que esa acción lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por eso utilizo el for. Vamos con la siguiente. A ver, Robinson, vas a hacer la pregunta. Vamos acá. Okay. How long has he worn glasses? Worn glasses, perfect. Answer, Andrea. He wore glasses since 1975. ¿Qué te comiste, Andrea? Mira. How long has, mentira, he has worn glasses since Since 1975. 1975, perfect. Muy bien. Estoy más que segura que Andrea ha puesto mucho cuidado a todos los ejercicios de sus compañeros y por eso
pudo hacer un ejercicio bien hecho, porque ya sabía lo de los años que le había explicado a Jason, porque ya sabía que el verbo tiene que ir en pasado participio, debemos utilizar el verbo auxiliar, y además de eso hice la explicación de la diferencia entre el since y el for con este gráfico. Bueno, no me quedó muy bonito, pero creo que de pronto es un poco más claro para ustedes. Entonces, chicos, con esto terminamos la clase. Si se dan cuenta, ya nos pasamos de la hora. Entonces, la idea es que estén ustedes, y estuve mucho tiempo esperando a que todos los estudiantes se conectaran, por eso es muy importante empezar puntual. Aspiro que esta clase les haya ayudado a aclarar dudas, a entender mejor este tema del for, since y how long y ago. Y ustedes se pueden dar cuenta que son temas muy importantes para estas unidades, para las unidades 3 y 4. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Ya nos quedaría practicar. Si alguno de ustedes quiere práctica extra, entonces me pueden escribir un correíto y yo les envío muchos links donde pueden practicar el for, el since, ago, también los números, ¿sí? Por si alguien quiere practicar los números. Es algo que vamos a ver en el Oral Task 2. Bueno, en el Oral Task de la segunda semana. Bueno, de la semana que empezamos mañana. Bueno, chicos, que estén muy bien. Have an excellent afternoon. Bye, bye.